Hola, bienvenidos a nuestro nuevo programa de la semana. Hoy tenemos un capítulo muy especial. Contanos, Sí, Luli. sí. Bueno, pensamos hacer este video en base a los comentarios que recibimos en el video anterior sobre la literatura. Nos sorprendió que hayan comentado acerca de la Sí, literatura, la verdad pero que sí. es un muy buen tema. Sí. Así que en el video de hoy vamos a explorar el boom de la literatura. ¿Qué es el boom de la literatura? Bueno, justamente lo vamos a descubrir en este video, pero básicamente vamos a explorar la diferencia entre la literatura tradicional y la literatura moderna. Ah, mirá vos. Sí. ¿Y se puede saber sobre algún autor que haya sido bastante célebre durante el boom de la literatura? Exacto, en esta oportunidad vamos a analizar a Mario Benedetti, vamos mirá, a explorar acerca de sus obras. Interesante. Bueno, Luli, contanos cuál va a ser el primer tema. Bueno, el primer tema es sobre el narrador en la literatura tradicional, que es bastante diferente al de la literatura actual. ¿Por qué? Porque el narrador es omnisciente, es decir, que no es ni protagonista ni testigo de la novela o cualquier obra que se presente, y él narra toda la realidad que se encuentra, es decir, que da solamente lo que se puede ver desde los ojos de un narrador. Claro, y justamente en la literatura moderna, como podemos presenciarlo en los cuentos de Mario Benedetti, es todo lo contrario. El narrador es testigo o protagonista y muchas veces como podemos sentir realmente lo que siente el narrador, el protagonista. Uno de los cuentos clásicos donde podemos notar esto, ¿Es una masita? gracias, Qué rico. es en Requiem con tostada. Claro, sí, ya que podemos ver que Eduardo es el que cuenta toda la historia desde el primer momento y él se basa en una conversación que tiene con el amante de su madre. Claro, justamente ahí podemos notar cómo él transmite la culpa que él siente al amante de su madre. Muy ricas las masitas, ¿no, Cami? Muy ricas, la verdad. Bueno, sigamos al otro tema. el dale. siguiente tema es el lector. En la narrativa tradicional, tema. el lector es un observador pasivo de lo que sucede, no tiene participación en el relato y la verdad es que solamente lee. Claro, no se cuestiona nada Claro. acerca de lo que lee, ¿no? Solo lee. Bueno, también como vimos en el narrador, la moderna es totalmente diferente. Por ejemplo, el lector es totalmente activo. Es Claro. un lector activo. ¿Vos te acordás en uno de los cuentos de Mario Benedetti? Obviamente, en rutinas. Ya que, bueno, no podemos ver que el lector, que la persona que lo lea, participe, pero se puede ver que... ¿Cómo se identifica de Claro, alguna la manera? identificación, ya que podemos ver que Benedetti cuenta que una bomba caiga en Buenos Aires ya era una rutina, más rutina que un trueno, como logra decir. Claro, justamente acá en este caso podemos ver como Mario Benedetti usa el contenido de sus cuentos para denunciar lo que está pasando realmente. Claro, totalmente. Es como la voz del pueblo de alguna manera. Exactamente, y esto logra llevar a críticas sobre qué en verdad sucede en Latinoamérica durante ese momento, durante los golpes de Estado y la dictadura. Bueno, y mencionamos que era la voz del pueblo, ¿no? ¿Cómo Sí. es el lenguaje en la...? El lenguaje, bueno, en este caso Benedetti es bastante reconocido por su lenguaje coloquial. Es decir, que habla con un lenguaje que es simple para que el pueblo logre identificarse, Logre entenderlo. Totalmente. Pero Los Ángeles es un gran cuento para analizar de Mario Benedetti. Totalmente. Porque él utiliza un lenguaje coloquial para que los lectores lo entiendan. Para no provocar dudas, Claro. para que quede bien claro el mensaje. Pero a la misma vez se puede ver que él crea también una distorsión, porque utiliza palabras tales como aludo, abismo, manantiales o cuenca, que... Metafóricas, Claro, usa esa metáfora para referirse a las relaciones sexuales que están teniendo los ángeles, que como muestran su amor. Sí, hasta en muchos cuentos podemos notar que hasta a veces el lenguaje en algunos casos es vulgar. Totalmente, sí. Como en la imagen. Parece que va a llover, ¿no? Sí, la verdad es que hay mucha gente enamorada, parece, muchos ángeles. Bueno, el siguiente tema es la trama. La trama en la narrativa tradicional es introducción, nudo y desenlace, como vimos en, por ejemplo, las películas y todas las historias tradicionales que, bueno, representan un orden cronológico de lo que sucede.
Claro, y ahí vemos cómo todo se va relacionando de a poco, ¿no? Claro, Si es todo lineal, el lector Claro, no sí. es activo. es por como- eso también tiene capítulos, los capítulos son cronológicos, es decir que te perdés un capítulo y ya está, no entendiste bien el tema y no logras seguir la historia. Claro, principio, conflicto. Fin. Bueno, nuevamente, en la moderna es todo lo contrario, Luli. ¿No? El nudo y el desenlace se deben ir descubriendo por el lector. Es como si fuese un rompecabezas, que el lector tiene que ir construyendo a medida que va leyendo. Totalmente. Sí. Esto también se puede ver, bueno, en otro de los autores como Cortázar, en la novela Rayuela, que se puede leer los capítulos en diferente orden. Pero igual, para tener el resultado final hay que leer todos para lograr Obviamente. entenderlo. Impresionante. ¿Y esto en qué cuento se puede ver de Mario Benedetti? En eso, En eso. en ese cuento. En eso, claro. Bueno, sí, que podemos ver que el prisionero empieza la historia con el prisionero ya encarcelado. Ya nadie estamos en sabe- la mitad del conflicto, no Sí. conocemos el nombre del personaje, no conocemos bien qué sucedió. Claro, Es más, hasta cuando termina el cuento seguimos teniendo muchas interpretaciones. Tantas totalmente. Sí. interpretaciones como número de lectores. Claro, totalmente. Que sienten, qué van a hacer. Es como que el narrador le da vida al personaje. Es como que el personaje en sí no tiene vida, sino que es llevada a la vida por el narrador. Lo escribe totalmente, Claro, no tenemos duda. todos sabemos, la verdad. Perfecto. Bueno, en la literatura moderna sabemos muy poco acerca del ¿En protagonista. serio? Sí, hasta muchas veces ni sabemos su nombre. Lo que genera esto es que, es más, el lector puede usar su creatividad, puede liberar su inconsciente, puede imaginar, Claro, cosa que en la tradicional no podía, ¿no? claro, sí, totalmente. Es hasta a veces fragmentado, entonces tenemos que ir descubriéndolo de a poco. Claro, totalmente, sí. Y eso lo hace tan interesante. Claro, se muestra de adentro hacia afuera. Ah, exactamente. ¿Y qué ejemplo podemos ver de esto? Y bueno, en lingüistas podemos ver un claro ejemplo, Claro, de la chica no sabemos nada, casi nada. solo que va a esta reunión de intelectuales. Es espectador y crítico de su existencia. Claro, totalmente. Bueno, Bueno, ahora el tiempo. En la narrativa tradicional, el tiempo es cronológico, obviamente. como Se veníamos precisan viendo, capítulo, Sí. capítulo. días, años, meses, estaciones, lo que sea, siempre es cronológico, siempre sigue el margen de la cronología. Es decir, que también hay dos tipos de cronología, el físico y el biológico también. Claro. Bueno, en el tiempo moderno se quiebra la cronología totalmente. Totalmente. Alterna diferentes tiempos. Claro, vuelve al Podemos ir pasado. al pasado, Sí, presente, futuro. totalmente. Pasa constantemente. Y eso lo podemos ver en el cuento de Mario Benedetti, Requiem con Tostada. Claro, sí, que Eduardo vuelve al pasado cuando estaba el amante con la madre o cuando el padre le pegaba a la madre, él constantemente Recordaba. vuelve. Claro, vuelve al pasado. Y eso también genera que el lector sea activo, como mencionamos antes, y genera un caos argumental. Entonces ahí también depende del lector ir uniendo piezas para poder entender el argumento, Claro, ¿no? totalmente. Bueno, otro tema más. Personajes, sí. Bueno, en la literatura tradicional se puede ver que los personajes sabemos todo, simplemente todo. Sabemos qué piensan, qué sienten, qué van a hacer. Es como que el narrador le da vida al personaje. Es como que el personaje en sí no tiene vida, sino que es llevada a la vida por el narrador. Lo escribe totalmente. Claro, No tenemos duda. todos sabemos, la verdad. Perfecto. Bueno, en la literatura moderna sabemos muy poco acerca del ¿En protagonista. serio? Sí, hasta muchas veces ni sabemos su nombre. Lo que genera esto es que, es más, el lector puede usar su creatividad, puede liberar su inconsciente, puede imaginar, Claro, cosa que en la tradicional no podía, ¿no? claro, sí, totalmente. Es hasta a veces fragmentado, entonces tenemos que ir descubriéndolo de a poco. Claro, totalmente, sí. Y eso lo hace tan interesante. Claro, se muestra de adentro hacia afuera.
Exactamente. ¿Y qué ejemplo podemos ver de esto? Y bueno, en lingüistas podemos ver un claro ejemplo. Claro, de la chica no sabemos nada, Casi nada. solo que va a esta reunión de intelectuales. Es espectador y crítico de su existencia. Claro, totalmente. Bueno, ¿puedo empezar yo esta Sí, vez? obvio, totalmente. Bueno, el principio en ambas literaturas es muy diferente, ¿no? Sí. Yo voy a hablar del principio en la literatura moderna, que lo llamamos in medias res. ¿Qué quiere decir esto? Que comienza el cuento directamente en el conflicto. Claro, Empezamos a leer y ya se nos presenta el conflicto. claro, totalmente. ¿Cómo es en la literatura tradicional? Y en la tradicional es como siempre, el principio es desde el primer momento en el que se empieza a narrar la historia, el narrador cuenta todos los hechos y él desde el principio logra ya poder describir lo que va a suceder después, presenta los acontecimientos a todo el conflicto y nada, no hay sorpresas, la Claro. verdad, es No hay lugar para dudas. claro, El totalmente. lector no se cuestiona. En cambio, en el final, es diferente también en las dos literaturas. En la tradicional es un final cerrado, totalmente. No hay dudas. El final termina con algo en el que el lector puede poner un punto final y ya, Y la no hay historia dudas. finaliza. Bueno, en la literatura moderna el final es completamente abierto. Claro, Hay dudas. muchas dudas y sobre todo hay muchas interpretaciones. Totalmente. Hay tantas interpretaciones como lector. Y un claro ejemplo donde podemos notar esto es En en Pocillos también. Pocillos nuevamente. Y en principio podemos ver eso, porque en eso el prisionero, ya las primeras líneas es que el prisionero ya está en la cárcel, ya le están haciendo las preguntas. En cambio, en No Pocillos entendemos nada en eso al principio, hay Sí. que leerlo. es la interpretación Interpretarlo. totalmente. En cambio, en Pocillos termina que... No contemos el final, Luli. Dejemos Bueno. que lo lean. Está bien, bueno, es abierto, la verdad es que... Pero hay muchas interpretaciones. La boca abierta. Bueno, y llegamos a nuestro último punto, a nuestra última característica, que es la técnica. En la narrativa tradicional, el autor utiliza el monólogo interior indirecto. ¿A qué se refiere? Es que conocemos todos los elementos que están presentes en la historia, en la novela, cualquier tipo de relato, a través del narrador. Y es simplemente eso. Claro, y en la literatura moderna se presenta el monólogo interior directo. Y hay una simultaneidad de planos narrativos. Claro, totalmente. Se presenta como una dualidad. Vos Claro. te podés acordar en qué, La claro. imagen y semejanza. Claro, ya nos podemos dar cuenta en el título de la dualidad. La Totalmente. imagen y semejanza. Sí. Y bueno, El ser y el parecer. claro, totalmente. Gran Como- tema, para la interpretar. La verdad que Mario Benedetti no deja de sorprendernos. Totalmente. Bueno, ha sido un placer. Esperamos que les haya servido. No se olviden de comentar Sí, alguna idea. Esperamos que todos estos temas y los ayude y les sirvan, los motive. sí, los motive y también para leer a Mario Benedetti, que es un autor, la verdad. No solo Mira. eso, sino que leyendo los cuentos de Mario Benedetti podemos de alguna manera volver a conectarnos con nosotros mismos, ¿no? Con Totalmente. nuestra Y historia. podemos, claro, toda la historia, toda la dictadura, los golpes de Estado, toda la persecución La que había, denuncia. podemos conocer todo sobre eso a través de sus cuentos, lo cual es realmente muy impresionante, ya que lo hace de una manera indirecta, pero a la misma vez totalmente directa. Claro, porque no hay que olvidarse que Mario Benedetti realmente vivió esto. Vivió el exilio, vivió el desexilio, y lo podemos ver todo a través de sus obras. Bueno, esperemos que les haya servido. Y muchísimas gracias, nos vemos en el próximo video. Chao.